Gran parte de la historia de México está muy ligada a sus antiguas haciendas. En la hacienda de San Pedro de Gogorrón, ubicada en el municipio de Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, se siente el palpitar de una travesía de 4 siglos. No todos sus vestigios corresponden a su realidad histórica, sino a una más reciente, ligada al séptimo arte. En los muros centenarios de Gogorrón todavía se puede apreciar la marca que dejó la leyenda del zorro. Gracias a la magia del cine, transportó a la exhacienda a su antigua época de gloria. Un baúl lleno de recuerdos salen al paso al recorrer cada uno de los rincones de la extensa finca y nos permiten recrear la grata experiencia cinematográfica que dejó en Villa de Reyes la filmación de La leyenda del zorro. Tan solo 2 horas separan a la ciudad de Aguascalientes con Villa de Reyes. Todo depende de la ruta que se tome. Enclavado al sur de San Luis Potosí, es uno de sus 58 municipios orgulloso de su aporte a la memoria fílmica del estado. Hacia este escenario fijó su mirada Columbia Pictures, ahora para rodar la continuación de La Máscara del Zorro, una vez más protagonizada por Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones. Como era de esperarse, la producción de la película en la región fue un gran acontecimiento para sus habitantes, que llegaron a participar activamente en todo el proceso del rodaje. Fue una oportunidad que Villa de Reyes haya estado involucrada en una de sus películas. Fue el jardín principal donde escogían a las personas, mucha gente formada que quería participar, sí. Entre esas yo. Todos los que nos involucramos ahí nos dejó algo muy padre. Mucha de la gente que trabajaba decía, zorrito, no te acabes, porque tenía seguro su trabajo. Y más que un trabajo, pues se lleva una experiencia muy bonita. La exhacienda de San Pedro de Gogorrón es una de las más emblemáticas de la comarca y del estado potosino. Arturo, ¿cómo está? Bienvenido a Gogorrón. Muchas gracias. Qué gusto. Pues es un placer, estamos bien emocionados. Y más con todo lo que van a disfrutar acá. Sí, claro que sí. Pues adelante, por favor. Muchas gracias. Cristóbal Martínez Maya, cronista de Villa de Reyes, ha realizado una profunda investigación sobre el pasado de las haciendas potosinas, entre las que destaca, por supuesto, la ya legendaria Gogorrón. Pues antes que otra cosa, Cristóbal, hay que agradecer al dueño de la hacienda, Francisco Solís, y a su señora esposa, Marta Zúñiga, que nos han permitido pues estar en este lugar tan maravilloso, que tiene una historia impresionante y que por supuesto sirvió para realizar una película de corte hollywoodense llamada La leyenda del zorro, ¿no? La leyenda del zorro, efectivamente. ¿Qué nos puedes decir de historia de este lugar? Pues imagínate esta casa. Esta casa a la vuelta de 430 años. Pedro Arizmendi Gogorrón inicia su finca. Va a pasar por muchas manos, pero entre los personajes más connotados, Juan Antonio de Urrutia y Arana, el marqués de la Villa del Villar del Águila, aquel personaje que le da el acueducto a la ciudad de Querétaro. Años después va a ser posesión Gogorrón de los condes de la Canal, aquellos que tienen su principal asiento en San Miguel de Allende. Va a pasar a manos de Felipe Muriedas. Felipe Muriedas le da la fachada que tú conoces hoy como principal, construye la capilla. Y bueno, los empeños de todos ellos para edificar, el cariño, la devoción de don Francisco Solís para cuidar esta finca, que tú reconocerás que no es una tarea sencilla. No, es un enorme lugar. Así es, y ofrecerlo como set cinematográfico. Porque inclusive me estabas presumiendo que tú, unos años todavía más atrás, en otra película, en una producción mexicana, Mina, Viento de Libertad, apareces tú como extra, inclusive, 1976, ¿no? Imagínate. 1976. Y también la hacienda de Gogorrón es protagonista. En varias de sus fachadas, en la capilla, en sus campiñas, en su presa, en fin. Pero mejor no lo platiquemos, algún día comprométete a regresar. Hay que regresar. Eso va a ser el pretexto para regresar aquí a este maravilloso lugar que es Villa de Reyes. Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí. Muy bien. Al sur de la capital. Pues hay muchas cosas que ver, porque prácticamente toda esta hacienda fue utilizada como set cinematográfico.
Por su diversidad de construcciones, Gogorrón cayó como anillo al dedo para los realizadores de la leyenda del zorro. Cada espacio y rincón de la extensa finca fueron aprovechados transformándolos en locaciones y en áreas de trabajo. Gerardo de Jesús Rocha dedica parte de su tiempo realizando recorridos turísticos por la exhacienda, resultado de su participación durante la producción de la cinta en Villa de Reyes. Muchas de las áreas de la hacienda, si no fueron escenario, fueron talleres, fueron oficinas, fueron bodegas. Entonces, haz de cuenta que estás viendo la hacienda viva, en su esplendor, porque los jardines al 100, excelente. Todo funcionando, ¿no? Todo como funcionando. si se revivieran esas épocas de glamour de las grandes exhaciendas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que te involucras en esta película? Por pura casualidad, yo oía todo el revuelo de lo que fue que empezaron todo lo de la filmación, más bien para la preproducción. Preproducción para la película de Zorro. Trabajé 2 semanas lo que le llamaban labor y era pues andar limpiando caminos con el asador. Posteriormente me pasaron con el encargado de utilería, que era el señor Antonio, y en su tráiler pues me enseñaron a hacer lo que fue la pirita, los palos de polo que se utilizaron para cuando fue el área de filmación. Una de las escenas de la película. De una de las escenas, y relojes, collares, entre otras cosas. Durante el tiempo en que se involucró en la realización de la cinta, Gerardo de Jesús fue ganando la confianza de sus empleadores, lo que le permitió ser testigo de algunos momentos claves de la filmación. Llega Hugo Villa, que creo que era el encargado de primera unidad, y de ahí me pasé directamente con él. Era un sábado que salimos muy temprano y nos fuimos a lo que es aquí en la hacienda, lo que es la mezcalera, una de las bodegas. Un relajo, mucho misticismo, y ya a lo lejos se empieza a ver el caballo negro con el zorro. Eran las primeras pruebas, no sé si de maquillaje, vestuario y todo eso. De ahí sigo yo en utilería, ya no me dice nada, sino un jueves entro yo a trabajar a 7 de la mañana, me pasan directamente a rodaje. Fue cuando se filma la primera escena en lo que es la hacienda de Salinas Hidalgo. A 2 horas de aquí. A 2 horas de aquí, muy cerca de Zacatecas, lo que es la casa del gobernador, que fue Pedro Armendáriz. El sábado 24 de julio de 2004 arrancó la filmación en Salinas de Hidalgo, con la participación de más de 400 extras, la mayoría habitantes de Villa de Reyes. Una vez terminado el trabajo en esa región, la producción inició de inmediato el rodaje en la exhacienda de Gogorrón, con una duración de alrededor de 6 meses. Pues para mí fue una experiencia muy padre. Conocí a Antonio Banderas. Llegó esa mujer esplendorosa, o sea, volumental. Como fue la última que se incorporó a la película, nos decían, es que viene Catherine Zeta-Jones, es bien exigente, pues a nosotros nos ponían de nervios, como hay que atenderla, como esto, como el otro. Muy reservada, pero... Te la habían pintado como más sangrona, más sangronzona, y en realidad era más tratable, digamos. Muy sencilla. Yo nada más necesito mi silla, mi mesita, su bolso, porque ella entre corte y corte o se ponía a estudiar, o bordaba o tejía, que era lo que ella bordaba y tejía, sus regalos de Navidad. Bien. Me tocó ver cuando llegó Michael Douglas a visitarla, igual a lo que fue a no, por aquí, sí, el también, marido, ¿no? El marido. Cuidando a la señora, ¿no? Este segmento fue realizado en colaboración con Restaurant Don Pedro en Villa de Reyes, San Luis Potosí. Nuestro recorrido por las locaciones de la leyenda del zorro da inicio en la finca principal de la exhacienda de San Pedro de Gogorrón. La fachada actual y sus costados fueron transformados en importantes escenarios. El lado oriente de la propiedad se acondicionó como acceso a la casa del personaje del zorro y su bellísima esposa, Elena. En la película recordamos este lugar porque vemos un carruaje que llega
se hace presencia en la fachada, que era como también en ese entonces, en la película se maneja como si fuera una de las entradas principales de la hacienda. Vemos acá a Catherine Zeta-Jones en la parte alta. Imagínala. Sí, imaginarla ahí como una... Un privilegio que pocos tienen, una ¿no? musa, ¿no? Que bueno, pues en la escena lanzaba al aire una paloma, que era una paloma mensajera. Como ya se había comentado, La leyenda del zorro no fue la primera película realizada en la ex hacienda de Gogorrón. En la producción nacional de 1977, Mina Viento de Libertad, protagonizada por José Alonso, también hace uso del costado oriente de la finca como acceso a la propiedad. Otra de esas escenas de la película, un juego de polo, en donde está participando Antonio Banderas, también se realizó por estos en la parajes, zona ¿no? de la huerta. Hablamos de casi 11 meses de trabajo de rehabilitación, de restauración de jardines, en fin, todo lo que conlleva una grabación de la calidad que acá se realizó. Esta casa, la casa grande de la hacienda de Gogorrón, tuvo la intervención de sus poseedores para crear espacios arquitectónicos únicos. Sí. Únicos que afortunadamente pues, fueron bien aprovechados en la grabación de esta superproducción. Y así como tuvo espacios únicos, también ha tenido épocas únicas. Y qué bueno que esta superproducción vino a revitalizar tanto la finca como la vida social y económica de Villa de Reyes. Cabe mencionar que la entrada principal a la casa ha variado en sus más de 400 años de existencia. Para una de las tomas más significativas de la película del zorro, fue seleccionada la de mayor antigüedad. Imagínate, estamos en la fachada que se empieza a edificar en 1592. 100 años después de la llegada de Cristóbal Colón. Así es, nada más 100 años después del descubrimiento de América. Es un lugar mítico para la gente de Villa de Reyes. La leyenda, la tradición dice que al pie de los olivos, ahora ya muertos, por cierto, uno ya ha venido abajo, se quedó enterrado el tesoro de Pedro de Arismendi. Tú estás diciendo que este lugar es mítico, pues se vuelve más mítico con la presencia de Antonio Banderas como el legendario zorro, porque esta es la entrada de su cueva. De su cueva. De la hacienda donde él habita junto con Elena, ¿no? Y su hijo. Así es. A lo mejor no estaban ni enterados los realizadores de la película de esta leyenda del tesoro, pero sin embargo con esta escena emblemática pues adquiere todavía más misticismo el lugar, ¿no? Así es. Se construyó un lago. Un lago para darle forma, fondo, imagen. De cierta manera podemos apreciar lo que se realizó para hacer esa... Están los cimientos, estanque. La cimentación de la excavación, que se recubrió con algunas membranas, se llenó de agua. ¿Te imaginas? La industria de los sueños en un espacio real, en un espacio lleno de historia, lleno de misticismo, como ya lo dijiste. La fachada actual de la ex hacienda de Gogorrón, de estilo neoclásico, fue la más utilizada durante el rodaje, como se puede apreciar en varias escenas a lo largo de la película. En algunas tomas se observa la capilla de la Casa Grande, cuyos interiores fueron muy bien aprovechados por los realizadores de la cinta. Estoy emocionado porque vamos a conocer un lugar, también es muy histórico aquí en la hacienda, pero también fue importante durante la filmación de La leyenda del zorro. La capilla de Señor San Pedro. Esto tiene 130, 150 años que se pues adelante. Y vamos a tratar de identificar pues estos elementos que conforman la capilla, ¿no? Mira nada más, qué maravilla. Qué impresionante. Y está muy bien conservada, ¿no? Afortunadamente, y entre sus tesoros, un Cristo de caña, de los que se fabricaban en Michoacán. Hasta aquí estamos un poquito más cerca, donde están las escalinatas, donde se paró Antonio Banderas, que es más o menos por aquí así. Ajá. Esta es la posición, digamos, esta sería, ¿no? Como reclamándole algo a la Virgen de la Asunción, que esta sí es original de aquí. Sí,
Las imágenes del altar son de aquí, de la capilla. Por último tengo otro fotograma, obviamente es de otro ángulo, un poquito más elevado, como esquinado. Lo que es más impresionante es todo lo que la producción del Zorro hizo detrás del altar, ¿no? A simple vista podríamos decir que no se nota absolutamente nada extraño, ¿no? Sí, lo impresionante es cómo lograron encontrar la forma de reproducir los pórfidos, la cantera de Villa de Reyes, porque esto es cantera. Eso sí es cantera. Y esto, fíjate nada más. la utilería. Inclusive las escaleras dan un aspecto totalmente natural, pero sin embargo, son de madera. Así es. En la película, Antonio Banderas tiene acceso a un cuarto oculto detrás del altar, atravesando un vitral aparente, del que sale convertido en el legendario Zorro. Para esta escena, los diseñadores adaptaron el vitral a la estructura original de la sacristía, misma que tuvieron que cerrar colocando mamparas de madera en sus costados. Toda la escenografía construida en la capilla se conserva prácticamente intacta. Si hacemos esto, es algo muy similar a lo que hizo el personaje de Antonio Banderas, ¿no? Que abre esta puerta, este vitral como secreto, digámoslo de alguna manera. Esta escalinata también es falsa. Es de utilería. Es de utilería, pareciera de cantera. Y él, frente a este espacio, tenía este mueble. Sí. Que aquí los compañeros pues se dieron cuenta a través de presentarles un fragmento, de analizar un fragmento de esta secuencia, se dieron cuenta que efectivamente este es el mueble donde él saca sus antifaces de este espacio como un lugar secreto y pues se transforma en el Zorro. Y pues que existe este mueble que fue parte de la película, pues es verdaderamente un hallazgo que no esperábamos, ¿no? Afortunadamente muchos de los artificios, mucho del vestuario se queda en Villa de Reyes. Exacto. Sí. Y todo esto transformado, Cristóbal, porque... También los muros. Todo es, bueno, Esto esto sí es la pared, pero esto también, esto sí es de madera, esto también es de madera. Ajá. Todo esto transformado para la película. Esta manchita que ven ustedes, esta se ve en la película, ahí está. Digamos, esos son los pequeños detalles que dice, bueno, pues todavía para sostener el argumento, esta mancha ahí está en el fotograma que pudimos observar, y de este lado estaba su caballo, Tornado se llama. Tornado. Ahí estaba fuera el caballo Tornado, esperando a Antonio Banderas para su siguiente aventura, ¿no? Este segmento es realizado en colaboración con Centro Vacacional Gogorrón, en Villa de Reyes, San Luis Potosí. Durante los días que estuvimos explorando cada rincón de la ex hacienda de San Pedro de Gogorrón, fue una grata sorpresa descubrir que a pesar del paso del tiempo, en varios lugares transformados en sets, todavía se conservan vestigios de la filmación. Para muestra basta un botón. Uno de los enormes edificios ubicados a un costado de la finca principal fue utilizado para varias locaciones. Tú dices que no se ve propiamente en la película, sino que a lo mejor se puede ver como de las escenas descartadas. Descartadas, sí, porque en sí es la escena era un barrio chino. Sí. Elena entra en una carreta oriental jalado por un oriental. Sí, claro. Y se ven alrededor todo lo que eran puestecitos de ¿cómo se llama? De hierbas. Ajá, herbolaria. Herbolaria y todo eso. Y solo hay 3 locales que son un surto y acupuntura, uno de telas y uno de tienda de comida. Los detalles que tiene este lugar, Pepe, bueno, pues aquí se siguen conservando. Aquí es parte de estos papeles que emulan, como bien lo dices, un barrio chino, con partes de periódicos, obviamente con una escritura totalmente oriental. Y bueno, pues si vemos al fondo, están algunas cosas pintadas en las paredes, sigue habiendo aquí como partes de los periódicos chinos,
Y pues todo esto, pues uno hay que imaginárselo, ¿no? Precisamente como parte de esa producción que se antoja, pues fue monumental, ¿no? Pues sí, fue monumental, pero al paso del tiempo, pues Mira, ahí hay más. Ajá. Los foros fueron hechos para el tiempo que fueron requeridos. O sea, sí, claro. 6 meses terminó su vida útil, entonces se fueron deteriorando. Exacto. Aunque uno quisiera poderlos. Pero mira, se tener, conserva entonces, algo, ¿no? Se conserva algo, lo que son algunos indicios. Pues a mí me llama mucho la atención este tipo de vestigios de la película, que todavía se conserven y que nos dan muestra de tanta gente que utilizó cada espacio de esta hacienda, el Gogorrón. Esta fue la cárcel de San Francisco, donde tienen detenido al zorro, pero lo que no contaba era de que su hijo Joaquín lo iba a encontrar. Esta es la celda del zorro. Aquí es donde él estaba encerradito. Joaquín anda buscando a su padre. ¿Él se asoma desde aquí? Sí, él se asoma desde aquí, pero el zorro escucha a Joaquín porque afuera está una cantina. Exacto. De ahí es que lo sacan casi a patadas. Casi lo sacan a patadas. Chamaco. Y aquí, por ejemplo, esto es un pilar falso. Por la mayoría. Pareciera de cemento, ¿no? Pero no, en realidad esto es parte de la producción que realizaron. De hecho, la toma era como de cenital y pues puede uno perfectamente apreciar pues todo el trabajo, ¿no? de detalles, ¿no? Esto que se ve aquí con los barrotes para representar una verdadera cárcel, ¿no? Que por cierto, por aquí también tiene una escena Silverio Palacios. Silverio Palacios. Tanto fue su estancia aquí que, ¿cómo te diré? O sea, te dio mucha alegría el momento que él estuvo aquí. ¿Qué lean? Es una persona que muy accesible, entonces verlo trabajar, convivir con él es muy grato. Y sobre todo profesional. Pues obviamente pues ya tenemos las características de una celda. Obviamente esto es macizo, pero nos decías que también había sus trucos, ¿no? Había sus trucos, bueno, vamos a retomar que esta era la celda del zorro. Todo esto tenía tapizado una espuma. ¿Por qué? Porque hay una escena donde el zorro agarra a los dos agentes encubiertos del cuello y los jalacea. Entonces, para que no se dañaran los actores, se tapizó de una espuma. Era tanto que a veces tú pasabas y veías y no te percatabas que era una espuma. Parecía que era acero. Acero, que parecía que era acero. Y todavía aquí se alcanzan a ver gente traviesa que ha quitado lo que son algunos como si fueran remates de... Los remachitos, los remaches. Se los llevan de recuerdo. Se llevan de recuerdo que es poliutileno. Sí, están puestos nada más. Están puestos nada más para simular lo que es Pues un trabajo bastante detallado. 6 meses, dices. 6 meses de filmación, 6 meses posiblemente de rehabilitar y construir escenarios. Ahorita estamos, como quien dice, a espaldas de lo que fue el taller de carpintería. La verdad se siente uno verdaderamente motivado de estar en un lugar así, porque pues ves la película y luego estar presente donde se llevó a cabo una producción de esa magnitud, pues también es como enriquecedor. Por aquí se asomaba Antonio Banderas para ver a Joaquín, a su hijo. A su hijo. ¿No? Y esto me dices, es falso. Es falso, es totalmente el trabajo que hacía la producción. Aquí ya le dio un poco más de humedad, por eso se ve. Sí, claro, pues ya. Pero todo simula una cantera. Y estaban los barrotes, y por supuesto, también recuerdo que la cantina. Chamaco lo sacan de un tirón, casi a patadas, y sale el cantinero diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Lárgate, ¿no? Regresa hasta que tengas vello en el pecho. Sí, algo así le dice. Pues mira, pues aquí estamos en todos los escenarios, pues es que la hacienda se presta para todo, ¿no? Yo creo que fue un gran hallazgo para los productores y realizadores de esta película, pues encontrarse que cada espacio de esta hacienda le servía para contar una gran historia, ¿no? O por lo menos esta historia épica del legendario zorro, ¿no?
No, estoy encantado y yo supongo que mis compañeros también, ¿no? Bueno, y todavía nos falta. Sí, no vamos a terminar. Jamás. Cada rincón de Gogorrón es un viaje al pasado, pero para quienes disfrutamos del séptimo arte es un viaje mágico, donde un lugar rico en historia puede convivir con la fantasía. Todavía nos quedan por descubrir más lugares surgidos de la filmación de La Leyenda del Zorro y una gran cantidad de anécdotas que los pobladores de Villa de Reyes guardan en su memoria como preciados tesoros. Una experiencia que sin duda le cambió la vida a esta región del estado potosino.